Ah, muy bien, derecha. Y luego el lunes izquierda, ¿no? Y hoy vamos a ver de insuficiencia cardíaca derecha. Ok. Eh, Primero que nada, una disculpa si escucha mucho ruido de fondo, es que están trabajando en mi casa. Bueno, Ah, sí, ya pasé por esa etapa. bueno, pues la insuficiencia cardíaca derecha puede estar causada por muchas cosas, ¿no? Entonces, también dependiendo de estas causas es cómo se va a manifestar en los volúmenes. Yo me basé en algo que ya vimos, que fue en el tromboembolismo pulmonar, y con respecto a eso, pues fui poniendo los cambios que pueda haber en los Pero volúmenes. bueno, En el pero caso, podemos presentar diferentes causas de insuficiencia cardíaca derecha y ver si eso cambia en algo los volúmenes o las razones, porque otra vez sí, sí. este curso tiene que ver con la comprensión de los fenómenos para la aplicación práctica de la fisiología que se supone que ya saben. Entonces está bien, tu ejemplo de insuficiencia cardíaca derecha va a ser como embolia pulmonar que ya le estudiaron, pero por ejemplo también disfunción sistólica ventricular por, por lesión isquémica, se infartó, Ujú. podría ser, o cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, secundaria a enfermedad de Chagas, por poner un ejemplo. Puede también darte falla cardíaca derecha, aunque de hecho la da biventricular, pero podríamos hablar de lo que pasa del lado derecho, o hipertensión pulmonar persistente con hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, podría dar insuficiencia cardíaca, o estenosis pulmonar congénita Sí, o adquirida por por valvulopatía secundaria fiebre reumática, podría dar también insuficiencia cardíaca derecha. Y luego no es lo mismo tener clínica de insuficiencia cardíaca derecha. eh, También podría ser clínica de insuficiencia cardíaca derecha porque la tricúspide tenga estenosis y entonces algunos de los datos clínicos podrían ser diferentes o algunos de los volúmenes podrían verse afectados en forma diferente. Entonces, idealmente, si ustedes entienden los de los volúmenes, yo les podría poner la información de todas las enfermedades que acabo de decir y ustedes tendrían que poder eh, predecir qué pasa con los volúmenes. Entonces vamos a hacer justo eso. A ver, dispara con tromboembolia pulmonar. ok. Bueno, pues ya sabemos que en la tromboembolia pulmonar va a haber una obstrucción en el flujo y va a estar modificado el flujo en los pulmones. Entonces vamos a ver cómo afecta eso al ventrículo derecho en este caso. Para empezar, Ajá. el volumen del diastólico en el ventrículo derecho, ahí puse de un lado el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo para comparar. En el ventrículo derecho va a estar aumentado el volumen telediastólico y en el ventrículo izquierdo va a estar disminuido. ¿Por qué? Pues porque no va a fluir, bueno, el gasto cardíaco al lado derecho va a ser menor y pues por lo tanto también va a llegar menos sangre hacia el lado izquierdo. En el caso de la precarga, en el ventrículo derecho va a estar normal porque pues la sangre está llegando correctamente, pero no se está expulsando correctamente. En el caso del ventrículo izquierdo también va a estar disminuida, pues por la misma razón de que no va a llegar suficiente sangre. También Esencialmente, había si tienes insuficiencia cardíaca derecha, cualquiera que sea la causa, se podría predecir que como hay poca perfusión pulmonar, hay poco retorno venoso pulmonar y esa es la razón que explicaría por qué tú estás presentando que en insuficiencia cardíaca derecha el ventrículo izquierdo generalmente tiene menos volumen. Ay, perdón, sí, porque tiene menos retorno. Esto casi siempre es verdad, pero cuando coexisten la falla cardíaca derecha y la falla cardíaca izquierda, esto dejaría de ser verdad. Entonces, lo que tú estás diciendo es verdad siempre y cuando tu paciente solo tenga falla cardíaca derecha. ¿Ok? Eso es bien sí. importante. Porque si además tiene falla cardíaca izquierda, pues podrá tener poco retorno venoso, pero lo poco que le llega el ventrículo izquierdo no lo saca, ¿verdad? Y entonces Ujú.
se va a juntar sangre de los dos lados, ¿no? ¿Tiene Sí, sentido lo que acaban de escuchar? ¿Queda claro? sí, doctor. Sí, ok. Entonces, en tromboembolia. Entonces vamos a dirigirnos a lo que pasa en el lado derecho, porque esto del lado izquierdo ya lo sacamos Ah, de la lista y de bueno, temas. igual por ejemplo, si pues hay un aumento crónico de la precarga del lado derecho, va a hacer que la presión en este lado va a aumentar y eso también me va a desviar el tabique interventricular hacia el lado izquierdo, lo cual también va a contribuir a que el ventrículo no se llene eficientemente. Y pues ahora con el volumen sistólico va a estar disminuido dependiendo de la causa de la insuficiencia cardíaca, pero si ponemos el ejemplo del tromboembolismo, pues va a estar disminuido el volumen sistólico porque la presión A ver, en vamos a el lado pulmonar. regresarnos para hacer lo que ofrecí. Ya vi cómo lo voy a hacer. Tú dices, en insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es la manifestación clínica de insuficiencia cardíaca derecha? Pues son lo de las altas presiones en las venas yugular. En todo el árbol venoso sistémico, ¿no? En la vena yugular, en la hepática, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, si comprimo el hígado se infla la yugular, que se llama reflujo hepatoyugular, lo van a ver cuando vean exploración física, y burquitación yugular. Son los datos clásicos de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, tú dices, insuficiencia cardíaca derecha. Yo veo a este paciente que además sucede que tiene, por cierto, poliuria, pero en la noche, nicturia, y presentan este dato porque cuando se acuestan, toda la sangre, todo el agua o los líquidos que se fugaron a tercer espacio en las piernas por la insuficiencia cardíaca derecha, retornan con mayor facilidad porque ya no tenemos el problema de la presión hidrostática, perfunden el riñón y entonces hacen que su abuelita se levante en las noches 7 veces a orinar porque es la manera en la que elimina el líquido y entonces amanece sin edema, pero va desarrollando el edema en el transcurso del día porque tiene falla cardíaca derecha y entonces el agua predominantemente se queda en las piernas por aquello de la presión hidrostática, bueno, y entonces padecen justo nicturia, ¿no? Es otro de los datos característicos, que cuando es bien importante la nicturia podría llevar incluso a que en la noche se mejore de alguna manera por el exceso de líquido que regresa al corazón la presión pulmonar y llevar a ortopnea, que significa que el paciente cuando se acuesta hace edema pulmonar y cuando se levanta no. Pero ya ese es otro cantar, ¿no? Ahora, tú estás diciendo que cuando tengo un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, voy a tener incrementado el volumen telediastólico. Y yo te voy a decir que no necesariamente es así. A veces sí y a veces no. En el ejemplo en que tú estás poniendo tromboembolia pulmonar, sí, se incrementa el volumen telediastólico. ¿Por qué? Pues porque la sangre va a estar, o sea, va a haber más sangre en el lado venoso y esto va a aumentarme el retorno venoso, entonces va también a aumentar el volumen telediastólico. No realmente. ¿Por qué tiene falla cardíaca derecha un paciente con tromboembolia pulmonar? ¿Es falla de bomba del corazón derecho? No, el ventrículo está funcionando bien, pero pues como está el pulmón, o sea, la arteria pulmonar en este caso tiene presiones muy elevadas, o bueno, está obstruido el flujo sanguíneo hacia el pulmón, pues obviamente va a taparme también el flujo sanguíneo que va a expulsarse del ventrículo. O sea, tú puedes tener insuficiencia cardíaca del lado que sea, en este caso del lado derecho, o porque el corazón trabaja contra resistencias incrementadas, como en tromboembolia pulmonar o en hipertensión pulmonar, o porque la fuerza de contracción del corazón no es suficiente, o sea, su fracción de eyección o su volumen latido están comprometidos, o porque la precarga
o volumen telediastólico es inadecuado. Hay una restricción para el llenado ventricular derecho. ¿Okay? Esas son como las 3 razones que explicarían la clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Lo que hace el corazón derecho no está siendo suficiente, por eso se llama insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, otra vez, puede explicarse por las resistencias pulmonares, puede explicarse por la incapacidad de bomba del corazón o puede ocasionarse por problemas previos al ventrículo derecho que comprometen el llenado ventricular. Entonces, dijimos, el primer escenario que es incremento de las resistencias vasculares pulmonares, tiene 2 ejemplos clásicos, 3 si nos ponemos muy mañosos, que son la hipertensión pulmonar, que tiene varias causas, pero no vamos a llegar hasta allá. O sea, que estén incrementadas las resistencias pulmonares de por sí, eso puede ocurrir, hay razones para ello. Puede ser que tengas tromboembolia pulmonar moderado grave, como ya dijiste, y podrías tener malformaciones vasculares o de la válvula pulmonar que obstruyan el flujo o los vasos pulmonares. Entonces eso cabe como incrementa pues las resistencias vasculares, pero porque tengas una estenosis de las arterias pulmonares o porque tengas una estenosis de la válvula pulmonar o porque tengas un anillo vascular o una costilla un anillo vascular, alguna cosa así, y eso incrementa las resistencias de lo que se encuentra después del ventrículo derecho, ¿no? En todos esos casos, como tú señalas aquí, el volumen telediastólico está incrementado porque, aquí es donde me dices por qué, o alguien. Pues es que me dirijo con la misma lógica. A lo mejor porque también la sangre que se encuentra en la aurícula, pues va a ser más, ¿no? Porque como se aumenta el volumen telesistólico, como que va a haber más sangre en el corazón cuando termina la Ya contracción y llegaste, la aurícula le va a... ya llegaste Entonces, a pues donde quería yo que llegues. En estos casos, cuando aunque se contraiga el corazón no se vacía por culpa de las resistencias vasculares, pero no se vacía. Entonces, cuando se empieza a llenar ya está lleno, ¿no? Entonces le metemos sí, más y eso hace que el volumen telediastólico esté grande o la precarga esté grande, pero pues igual, aunque esté súper precargado, por la sangre no sale porque hay resistencias pulmonares incrementadas. ¿Sale? sí. Sí, ahora sí lo tienes. Ese es el elemento que yo quería que se reconociera. No digo que no lo supieras, pero que se tiene que reconocer o identificar. Ahora, si el paciente tiene alteraciones mecánicas de la contracción ventricular derecha por arritmia, por alteraciones de la conducción del estímulo eléctrico, porque tiene cardiomiopatía dilatada, porque tiene no sé, disfunción sistólica porque tuvo un evento de paro cardíaco, porque tuvo un infarto y entonces hay una parte de la pared que simplemente no se contrae, porque tiene cicatriz de un infarto. Entonces aquí el problema es la contractilidad del corazón, su fracción de acortamiento, su fracción de eyección, ¿no? En este caso, ¿cómo estimas a la precarga derecha? Pues la precarga creo que no se vería afectada. O sea, la precarga estaría igual, pero pues ya de ahí, como va a haber un problema mecánico, no va a poder expulsarse correctamente toda la sangre, Pero quizás. acuérdate que si no se expulsa correctamente toda la sangre, entonces para cuando se va a empezar a llenar, sigue lleno. Pues Sí, esencialmente el escenario es el mismo, aunque las razones son diferentes. No se vació por culpa del mismo miocardio, cuando en el otro escenario no se vació por culpa de las resistencias vasculares. ¿Ok?
Ahora, escenario 3, tienes un problema, y todavía te voy a poner un escenario 4 y eso va a ser complicado. Tienes un problema, porque se me acaba de ocurrir el 4, de estenosis tricuspidia. ¿Por qué Pues, cualquiera de los 26, ¿Por qué una estenosis tricuspidia generaría insuficiencia cardíaca derecha? pues para empezar, porque va a necesitarse más presión para poder, bueno, es que dependiendo de que, bueno, por estenosis tricuspidea, pero yo pienso que va a ser como que más difícil abrir la válvula. Entonces va a necesitarse más presión en la aurícula para poder expulsar la sangre, pero yo no creo, bueno, no sé, no estoy muy segura de si va a afectarme en el volumen telediastólico o en la precarga, porque A puede ser ver, que y a sí cueste mí, más trabajo Paola, abrir y la a mí. válvula. A ver, vamos a preguntarle a Paola que ya encendió su micro. Ay, no vi que estaba entendido, pero si necesito vencer, o sea, en la estenosis, pues tendría que aumentar la resistencia, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Qué punto? ¿En dónde está la La presión para que yo pueda vencer a la válvula. Ajá. Entonces, pues habría una hipertrofia, ¿De quién? ¿no? Del ventrículo derecho. No. ¿Dónde está la tricúspide? Cualquiera, chavos, pueden levantar sus manos. Es la válvula auriculoventricular derecha. Entre Ok, la aurícula Alejandro. derecha. Es una válvula que está entre el aurículo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, si está estenótica la válvula tricúspide, entonces, ¿qué problema va a haber? Hipertrofia de la aurícula derecha. Va a crecer la aurícula derecha. Y en función de las presiones, ¿qué dificultad va a haber? Iba bien, Dara, ¿Cuál es el problema? A ver, Job, ¿cuál es el problema? Pues como se hace más pequeño, como hay una estenosis, se reduce el diámetro de la válvula, entonces va a aumentar la resistencia y como va a haber, como aumenta, va a haber una presión mayor a vencer, entonces por eso va a aumentar la aurícula derecha. Y como hay una presión mayor a vencer, se va a gastar parte de la contracción eh, auricular derecha, entonces va a llegar menos volumen al ventrículo derecho, entonces Aquí, pues el volumen. aguántame. Hay una restricción al llenado del ventrículo derecho porque hay una oposición al flujo desde la aurícula hacia el ventrículo que va a hacer que la sangre se te junte en la aurícula a alta presión y además entonces te va a juntar en las venas y por eso el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca derecha, pero aquí hay un compromiso del llenado ventricular. Si está comprometido el llenado ventricular derecho por razones antes mencionadas, entonces ¿qué pasa con la precarga? Pues disminuye porque disminuye el volumen que llega. Claro, Entonces, disminuye la precarga, por supuesto. Pregunta por 2 millonésimas de punto extra. ¿Qué pasaría en el electrocardiograma? quizá el complejo, a ver, primero el nódulo AB, o sea, la parte, el segmento PQ tendría que hacerse más, No, la onda P. la onda P Ajá. sería más amplia porque se contraería más. Sería más grande, claro, tendría que verse más notoria, más prominente porque tienes una aurícula que va a crecer, porque está trabajando contra resistencia y va a estar dilatada. No hay tanto músculo, pero lo hay en la aurícula, entonces hay algo de hipertrofia de sus paredes, pero vas a encontrar además una aurícula de gran tamaño, te va a mostrar un trazo eléctrico grande. Claro.
Incluso si queda muy grandota la aurícula, puede no tener contracciones eficaces y empieza como a temblar, y eso se llama fibrilación auricular, que es un ritmo inadecuado que se propaga. Bueno, claro, ven cómo pueden suponer, aunque no hayan leído el tema de estenosis tricuspidia, pueden suponerlo. Cuarto escenario, hay una insuficiencia de la válvula tricúspide, o sea, no cierra bien. ¿Qué pasaría? Calderón. Puede haber una regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho a la aurícula. Ajá. ¿Qué pasa con la precarga? La precarga podría, o sea, en un inicio pues fluye normal la sangre, pero luego se va derecho. La precarga es el llenado ventricular. Sí, sí, sí. O sea, llega ¿Tiene igual a... problemas o no? Sí, sí tiene problemas porque disminuye en todo caso, disminuye, ¿no? A ver, Aranda. En este caso yo pienso que la precarga como tal no se afecta. No se afecta porque el llenado no está comprometido. Ajá. En todo caso sería el ¿Dónde volumen está el sistólico. problema? O sea, al momento de la contracción no va a salir todo lo que debería salir. Una parte va a regresar a la aurícula. No va a salir para el lado correcto. Ujú. Hay una parte que se va a ir para el pulmón y la otra parte se va a ir de regreso para la aurícula. ¿Eso qué compromete? Pues compromete pues a la perfusión pulmonar primero, Claro, y pero después los pues volúmenes. ¿Qué volúmenes? disminuye el volumen sistólico. Claro, porque el volumen sistólico es el que sale para el lado correcto, ¿no? Y ese va a estar comprometido, muy bien. Claro, se compromete el volumen sistólico, se compromete el gasto cardíaco, porque en vez de estar yéndose todo para el lado correcto, hay una fracción que se va de regreso. ¿Y por qué se le hincha la yugular? Porque pues la sangre regresa a la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe pues el riego de las Recibe venas cava, presión, claro. ajá, y pues se aumenta la presión, la sangre pues regresa a donde no debería, se acumula y es donde se nota ya más dilatada la vena yugular. Curiosidad, si el paciente tiene una insuficiencia grave de la tricúspide, puedes ver el latido en la yugular, como pum, pum, hace esto. ¿Por qué? Como no hay una válvula hacia arriba de la aurícula, entonces se ve el latido, se ve cómo cada impulso regurgita la sangre en el sentido inverso y entonces se aprecia el latido de la yugular. Y digo, la clínica se explica por la fisiopatología, que a su vez se explica por la fisiología. El volumen sistólico, entonces, para regresarnos a volúmenes de insuficiencia cardíaca derecha, dependerá de, si está con su compromiso, dependerá, va a estar más o menos comprometido, dependerá de cuál es el mecanismo de la insuficiencia cardíaca derecha, que ya dijimos que puede ser porque tienes insuficiencia valvular, es decir, el flujo se va de reversa, porque tienes dificultades para el llenado ventricular, porque tienes falta de fuerza de contracción del ventrículo derecho o porque tienes incremento de las resistencias vasculares pulmonares, por la razón que fuere. En cualquiera de estos casos, tu diapositiva es correcta. El volumen sistólico va a estar comprometido, la fracción de eyección va a estar comprometida, pero no necesariamente hay un incremento de la poscarga. Esto solo ocurriría si el mecanismo de insuficiencia cardíaca derecha, la razón por la cual hay insuficiencia cardíaca derecha implica incremento de las resistencias vasculares pulmonares, que son la poscarga. Pero ni en insuficiencia tricuspidia, ni en estenosis tricuspidia, ni en falla ventricular derecha hay un propio, es decir, en falla de la contractilidad miocárdica derecha hay un incremento de la poscarga. Ahí eso no está pasando. Así que esta diapositiva no explica todas las insuficiencias cardíacas derechas. Y ojo, obviamente esta no es la pregunta que voy a poner,
pero el examen podría venir una pregunta como la que les estoy haciendo, que diría más o menos así, para que ustedes entiendan cómo viene la evaluación. En una de las formas de presentar insuficiencia cardíaca derecha es a través de insuficiencia tricuspidea. Si tu paciente tuviese insuficiencia tricuspidea, explica, bueno, a lo mejor te daría yo más carnita, una insuficiencia tricuspidea que causará regurgitación de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Explica entonces, escribe cómo esperarías que se encuentre la poscarga, la fracción de eyección y la precarga. ¿Sale? Esta sería, por ejemplo, una pregunta de examen. Y aunque ustedes no hayan estudiado insuficiencia tricuspidea, como por ejemplo hoy, el caso es que si entienden bien lo que estamos viendo, la fisiología y las implicaciones de los volúmenes, yo les puedo poner un escenario que no hayan estudiado y si les doy la información suficiente deben de poder deducir, ¿ok? Y eso es saber fisiopatología. ¿Estamos claros? No es para que se mueran de miedo, es para que se ocupen en comprender. ¿Sale? ¿Estamos claros con eso? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, Calderón, ¿qué pasó? Sí. Entonces, un escenario en donde la poscarga está aumentada sería en la tromboembolia, ¿no? La tromboembolia pulmonar. Claro. Y en la estenosis de las arterias pulmonares, Ok. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Claro, Perfecto. porque entonces y entiendes por qué no en las otras, porque ahí digo, cómo las resistencias pulmonares se van a incrementar a consecuencia de una insuficiencia tricuspidea, pues la verdad es que no hay cómo, ¿no? No, pues no. Pues no, claro, una vez que lo entiendes está muy fácil, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, y el volumen telesistólico en casi todos los casos estará comprometido, ¿no? Sí. Pero ¿no? O en la mitad de los casos estará, pero hay escenarios en los que no. ¿En cuál de los escenarios no estaría o no esperarían que esté comprometido el volumen telesistólico? Podría ser en el caso de una estenosis tricuspidea, Claro, ahí no tiene porque que comprometer. De los cuatro, el que menos tiene cómo comprometer el volumen telesistólico es la estenosis tricuspidea. ¿Esa cómo? ¿No? El ventrículo se vacía bien, el problema es que no se llena, ¿no? sí, Claro, ven cómo sí pueden. Digo, nunca he tenido dudas, pero ven cómo sí pueden. Entonces el chiste es que aprendan a hacer esto. Y en la insuficiencia tricuspidea, pues depende de qué tan insuficiente esté el volumen telesistólico. Mientras que el miocardio se contraiga bien, el volumen telesistólico no tendría por qué comprometerse, porque el ventrículo se vacía. El problema es hacia dónde, pero se está vaciando, ¿no? Entonces, se contrae sí, y queda vacío, y luego se llena otra vez, y luego se contrae, pero vuelve a regresar la sangre, y el problema está en otro lado. Entonces, claro, en donde se esperaría, no se esperaría ninguna de las dos valvulopatías que tú tengas un volumen telesistólico comprometido. Aunque al cabo del tiempo, el ventrículo derecho acaba por remodelarse si está latiendo en un escenario de insuficiencia tricuspidea y entonces allá empiezan a haber otros problemas, ¿no? sí, Si está latiendo y está latiendo para los dos lados, pues entonces requiere una mayor fuerza de contracción para poder perfundir el pulmón en forma satisfactoria, lo cual va a dar como resultado una hipertrofia ventricular derecha, y si tenemos hipertrofia ventricular derecha, entonces aquello se vuelve otra cosa, ¿no? Que sí. sería un quinto escenario, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, compromete. ¿Qué comprometería la hipertrofia ventricular derecha? A ver. Pues en este caso yo creo que
lo está haciendo para aumentar el volumen sistólico. Pero si se Y- hipertrofia la pared del pero- ventrículo derecho, ¿qué bronca vas a tener en los volúmenes? Pues a lo mejor disminuye la cavidad derecha, entonces va a disminuir el volumen telediastólico. Disminuye la cavidad y disminuye la elasticidad por la hipertrofia y entonces vas a tener un compromiso del volumen telediastólico. Muy bien, doctora. Ahí está. Gracias. Pues ahí está. Digo, para que vean que tú preparaste una y te fuiste a buscar. Sí, es que pues esa era la ¿Qué? finalidad, como Encontraste- hacer mucho de Buscabas la plata cosa, y pues, encontraste claro. oro, ¿no? Sí. Vean todo lo que ya saben, ¿eh? Para que no digan que no les enseño nada. Porque uno pensaría que si ustedes hacen las diapositivas y presentan los temas, pues no les estoy enseñando nada. Pero, pues sí. A ver, sigue el que sigue. Ok, ya cargó la imagen. Ya. Ok, bueno, sobre el fallo ventricular derecho, Ujú. pues ya mencionaron varias cosas de introducción y pues en una falla ventricular derecha, por ejemplo, por obstrucción de las arterias pulmonares o resistencia pulmonar, va a haber un aumento de la poscarga y por intentar aumentar la contracción del ventrículo para vencer esta presión, también va a aumentar la presión ventricular. Bueno, hablando de aquí del ventrículo derecho, esta se vería más elevada. Ajá, y sin embargo no logra abrir la compuerta. Exacto. Y pues también se va a ver un aumento en la presión auricular. Entonces, toda la presión en el corazón derecho va a aumentar. Claro, porque si no puedo vaciar el ventrículo derecho y para cuando lo voy a llenar sigue lleno, que fue el escenario que pusimos para tromboembolia y para estenosis pulmonar, entonces hay un compromiso del vaciado auricular porque no puede vaciarse hacia un ventrículo que ya está lleno, ¿no? Exacto. Sí. Y eso va a dificultar también de cierta manera, no solo compromete la posibilidad de que tú abras la válvula pulmonar, sino que también compromete la posibilidad de que tú abras la válvula tricúspide. Exacto. Y por eso no se vacía la aurícula y por eso se junta el agua en donde se junta. Sí, y exacto, hay acumulación en la circulación sistémica. Ok. Siguiente, ya lo tuyo breve, porque como Sí, dijiste breve. muy bien, nos echamos media hora con la primera diapositiva y la verdad es que explicamos muchas cosas de las otras. Pero no importa porque el objetivo es que revisemos las implicaciones, ¿no? Y ya lo hicimos. Ok, la siguiente diapo que también se va a ir súper rápido, por favor. Ok, a ver. ¿Ya se ve? Ok. Sí. Bueno, entonces primero puse esta gráfica que es pues la relación presión-volumen, la que ya habíamos visto, pero aquí se añadió pues la representación del ventrículo derecho, o sea, la relación presión-volumen del ventrículo derecho. Entonces vamos a ver que es mucho más baja, o sea, trabaja a presiones mucho más bajas que el ventrículo izquierdo. Claro. Entonces, pues tomando como ejemplo lo que dijeron con Dara, o sea, de que, por ejemplo, haya una disfunción del miocardio, hayan pues resistencias vasculares elevadas, pues disminuirá el volumen sistólico, o sea, el volumen inyectado en este caso. O sea, lo que yo, o sea, como yo la veo, sería como que el volumen telesistólico aumentaría porque pues no se está expulsando la suficiente cantidad de sangre, ¿no? Y entonces, como hay un Pero volumen... acuérdate que no se incrementa el volumen telesistólico en todos los escenarios. Que si tienes compromiso, si la razón de la falla cardíaca derecha es disfunción valvular, ahí el volumen telesistólico no se ve afectado. ¿Ok? Hay que entender que aunque la clínica es la misma, edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, aunque la clínica es la misma, la razón por la que apareció lo que estamos viendo no es necesariamente la misma. Y comprender esto tiene que ver con los hallazgos clínicos asociados, como por ejemplo tener un soplo o no van a ser los mismos. Y la manera de resolver el problema
tampoco va a ser la misma, ¿no? Entonces yo me podría auxiliar, porque ya dije edema, ingurgitación yugular, ¿no? Yo me podría auxiliar, que lo vamos a ver más adelante, con el electro, porque diferentes causas de insuficiencia cardíaca derecha van a dar diferentes remodelaciones cardíacas y por lo tanto diferentes alteraciones electrocardiográficas que van a poder predecir, ya entendiendo lo que están entendiendo, ¿no? Entonces, ojo que tu volumen telesistólico no, casi siempre se ve comprometido, pero no siempre. ¿Ok? Sí, ok. Bueno. Y aquí estamos hablando de la cantidad de sangre que sale, ¿no? Ujú. Sí, bueno, entonces, pues en caso de que en los casos en los que el volumen telesistólico sí se ve comprometido, lo que yo entendí es que durante el llenado ventricular, igual el volumen telediastólico, pues, se aumentaría, ¿no? O sea, la Pero precarga acuérdate, aumentaría. depende de la razón, Ajá. porque si tu paciente tiene compromiso para el llenado ventricular, como ocurre en la estenosis tricuspidia, entonces no. Ujú. Espero no estarlos haciendo bolas, pero la verdad es que tengo todas mis esperanzas puestas en ustedes porque han demostrado capacidad más allá de lo que me esperaba, ¿no? Y es que espero mucho normalmente de los estudiantes, pero incluso han mostrado más. Entonces espero no estarlos haciendo bolas. Pero ojo, hay que contemplar cómo es que el paciente llegó a donde llegó, ¿no? Y todavía estamos hablando de fisiología. Entonces tienes razón casi siempre, pero hay que entender las excepciones. ¿Te queda claro esto? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Ok, entonces aquí no hay mucho más que discutir porque esencialmente todo se acaba por remitir a volúmenes y ya los platicamos. Entonces vamos a menos que no haya preguntas, vámonos al paso siguiente. Una cosa que les quería decir que no está en los temas, pero que es interesante cuando hablamos estamos hablando de presión de la aurícula y de cantidad de agua, y ya habíamos dicho ayer que la mayoría de la sangre está en el sistema venoso, por lo tanto ahí se nota más, y entonces que ya habíamos dicho también que cuando necesitamos sacar sangre de algún lado podemos echar mano de los lechos venosos para repletar la circulación o cuando nos falta volumen circulante. Y entonces, cuando los pacientes están graves o incluso cuando son difíciles de canalizar, pero cuando están graves, se les debe de poner un catéter que lleva un nombre específico, que es un catéter venoso central. Eso significa que lo metes por una vena periférica, pero la punta del catéter llega hasta la aurícula derecha. ¿Ok? Eso hace que un catéter lleve el nombre de catéter central, porque la punta del catéter se ubica en el centro de la hemodinamia del sistema venoso. Si no me entienden, me interrumpen o levantan la mano. Entonces, esto es bien interesante porque permite que nosotros midamos la presión venosa central. ¿Ok? Que tiene valores específicos. Entonces, si yo mido la presión venosa central, puedo saber, a través de un catéter cuya punta se encuentra en la aurícula, puedo saber a qué presión se encuentra la sangre en la aurícula. Y esto es importante, porque si yo tengo baja la presión venosa central, eso significa que falta agua o sangre en el sistema, lo cual puede ser porque se salió el agua a tercer espacio, puede ser porque el paciente sangró, o puede ser porque hubo vasodilatación. En todo caso, la presión no es suficiente. Y entonces, si yo veo que me falta presión venosa central, sé que es una de estas tres razones, voy a explorar a mi paciente a ver por dónde está el problema, lo cual podría acabar en que yo le ponga adrenalina para que se cierren las venas, o que yo le ponga agua para que llene los espacios que perdió porque se me deshidrató, que yo le ponga sangre porque sangró, ¿no? Y si la presión venosa central está demasiado alta, esto sugiere o que el corazón no está pudiendo contraerse a la manera adecuada, o
que al paciente le sobran líquidos. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí, doctor. Es la medición de la, por si se encontraron el término, la medición de la presión venosa central es una herramienta útil para estimar o aproximarse a conocer mejor las condiciones hemodinámicas de su paciente. Y la elevación de la presión venosa central es esperada en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Porque habla de que la sangre no está fluyendo y por eso se le está juntando al sistema venoso, ¿ok? Entonces es una herramienta útil para evaluar hemodinamia del paciente y es un término que no tocamos nunca. A lo mejor cuando remodelemos este curso, lo actualicemos para el siguiente semestre, pues uno de los temas que van a tener que presentar sus compañeros del semestre que viene es justo el concepto de presión venosa central. ¿Ok? A ver. Sigue, ¿quién está hablando? Gasto cardíaco, Pasquel, ¿verdad? A ver, déjenme, tomo nota de eso. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Entonces, ahora pasamos al gasto cardíaco. Entonces, como ya mencionamos varias veces, por la misma definición de insuficiencia cardíaca, sabemos que va a haber un menor gasto cardíaco. El corazón no trabaja lo suficiente para compensar la necesidad del cuerpo. Entonces, el problema, al menos cuando lo estaba checando, de la insuficiencia cardíaca con respecto al gasto cardíaco es el por qué, como igual ya mencionamos. Entonces, dependiendo de la etiología, dependiendo de los mecanismos compensatorios del corazón, es cómo va a terminar el gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, si en la etiología tenemos un infarto en el corazón derecho y los miocitos mueren, no se regeneran y terminan convirtiéndose en tejido fibroso, va a haber entonces unos problemas en la contractilidad del ventrículo. Y eso nos llevaría a una menor fracción de eyección, un aumento del volumen sistólico y un menor gasto cardíaco. Si, por ejemplo, otra razón de una insuficiencia cardíaca derecha sería un trastorno pulmonar, como una hipertensión pulmonar, una tromboembolia, aumentaría la poscarga y eso me va a llevar a un menor gasto cardíaco. Lo curioso en la insuficiencia cardíaca derecha, con respecto al gasto cardíaco, fue los mecanismos compensatorios prolongados. Porque cuando inicia todo esto de la insuficiencia cardíaca, el cuerpo busca hacer lo suficiente para que el gasto cardíaco se mantenga estable, a expensas de otros mecanismos. Pero si nosotros mantenemos este mecanismo prolongado, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a terminar perjudicando aún más el gasto cardíaco. El primer ejemplo que menciona el libro es la hipertrofia, uno de los ejemplos que nos da el libro es la hipertrofia. Lo raro que te decía es que primero... Espérate, pero la hipertrofia concéntrica solo va a ocurrir si la razón de la falla cardíaca derecha es incremento de las resistencias vasculares. Sí. Si no, no. Sí, es lo que mencioné. Dependiendo mucho de la etiología va a ser el mecanismo compensatorio. Entonces, si aumenta la poscarga, el ventrículo necesita trabajar más y eso va a llevar a una hipertrofia. Te menciona que uno de los mecanismos que nos va a ayudar va a ser la hipertrofia y luego te menciona que la hipertrofia te va a perjudicar. Entonces lo que tuve que investigar era a qué se refería con estos dos casos de hipertrofia y es lo que vemos en la imagen de acá, que es una hipertrofia excéntrica y una hipertrofia concéntrica. Cuando hablamos de una hipertrofia excéntrica es la primera respuesta del corazón y se refiere más que nada a la dilatación de los espacios ventriculares, lo cual aumenta el volumen telediastólico, que es el lado de la derecha. En caso de una hipertrofia concéntrica, estamos hablando de un aumento del grosor de la pared ventricular, lo que va a terminar disminuyendo el volumen telediastólico porque no hay tanto espacio para que se llene. Entonces, son estas dos hipertrofias que hay que tener en cuenta. Buena tu foto. Luego, un aumento exagerado de precarga por vasoconstricción venosa. En el caso de una insuficiencia cardíaca derecha que esté relacionada con una de la izquierda, el cuerpo va a reaccionar liberando las catecolaminas para que se aumente la frecuencia cardíaca, aumente la contractilidad del corazón y se dé vasoconstricción para pues, que la sangre llegue al cuerpo venoso, claro. Entonces, si esto se mantiene prolongado, es uno de los problemas. No mentí, pues, la vasoconstricción arterial, porque eso ya sería del lado izquierdo. En el lado derecho, mi problema va a ser que la vasoconstricción venosa exagerada
me va a hacer una mayor precarga. Y como ya vimos en la relación de Frank Starling, si aumento demasiado la precarga, en vez de ayudarme, me va a perjudicar. Y eso me va a reflejar un menor gasto cardíaco. Si distiendes demasiado las paredes ventriculares, acabas por llevarte a una capacidad contráctil comprometida. Y de último, pues por ejemplo, en el caso de fibrosis, en un infarto del miocardio, que los miocitos no se regeneraron, causó tejido fibroso, un aumento en la rigidez ventricular va a reducir el proceso específicamente de la relajación isoventricular, que entonces eso va a hacer que se llene menos mi ventrículo y por ende va a hacer que pues, disminuya también el volumen telediastólico y también se refleja con un menor gasto cardíaco. Muy bien. Y ya. Bueno, esos son los ejemplos que puse, porque hay bastantes razones por las que puede disminuir. Tengo una pregunta que no está en los temas. ¿Alguien leyó, sigue Pérez Vázquez, leyó algo o se tropezó con el péptido auricular natriurético? Lo vi en un video. No, yo no lo noté. Más que él, apaga tu micro. Ya, gracias. ¿Alguien se leyó por algún lado al péptido auricular natriurético? Vuelvo a preguntar. ¿Es un vasodilatador? Pues sí, pero es Es natriurético también. como control de los mecanismos compensatorios. Ajá. ¿Qué Y marca? se usa ¿Para la- qué marca el péptido, el PAN? Yo recuerdo que se liberaba cuando aumentaba la presión en las aurículas, Claro, y entonces es marcador de de aumento del volumen sanguíneo, hipertensión. de dilatación auricular. ¿Y no les resuena la dilatación auricular en ningún lado? Ahora a la luz de la clase de hoy, digamos. De estenosis tricuspidea. Esencialmente en todas las insuficiencias cardíacas que estamos mencionando, acabas por tener incremento de la presión de la aurícula derecha. ¿No? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Claro. Ah, entonces, ¿no les parece que el péptido auricular natriurético es un marcador que debería tener buena, estrecha relación con la insuficiencia cardíaca? Sí. Ah, bueno, léanlo para mañana. Y si alguien de los primeros 8 o de los que no tienen tema se quiere echar ese numerito, a ver si para lunes nos hablan del péptido auricular natriurético. ¿Qué digo? Tampoco es física cuántica, es natriurético. ¿Cuál es su efecto? Aumentar la producción de orina, la tasa de filtración glomerular. Sacar agua, ¿no? Ajá. Si se te está juntando el agua en el sistema venoso, pues una respuesta compensatoria tendría que ser sacar agua. Entonces, porque ya dijimos que una de las razones de la elevación de la presión auricular, más allá de la insuficiencia cardíaca, otra de las razones es que me sobre agua. Eso eleva la presión venosa central, que se mide en la aurícula, by the way, ¿no? Entonces, una de las respuestas es favorecer la uresis para bajarle la cantidad de agua a las aurículas, ¿no? Entonces, hay sensores en la aurícula, por eso es un péptido auricular. Digo, lo bueno de los fisiólogos es que cuando le ponen nombre a ciertas cosas, el nombre es bastante explícito. Entonces, si tú te llamas péptido auricular natriurético, pues ya sabes que estamos hablando de una proteína que se origina en la aurícula y que su efecto es causar pérdida de sodio y con esto pérdida de sodio por la orina, por eso natriurético, y que la pérdida de sodio por la orina normalmente me lleva también a la excreción de agua, lo cual implicaría, por puro sentido común, sin leer absolutamente nada al respecto, como ustedes lo están sacando, de hecho,
que en escenarios en donde hay incremento de la cantidad de sangre y por lo tanto de la presión en la aurícula derecha, se libera una proteína cuyo efecto es tratar de deshacerse de agua, porque si nos deshacemos de agua, dado que el 80% del volumen circulante se encuentra en el sistema venoso, eso debería mejorar o reducir la presión venosa central y por lo tanto lograr es como causa-efecto, ¿no? ¿Tiene sentido lo que acaban de escuchar? Sí, doctor. Bueno, pero alguien, no sé si se va a autodesignar de una vez para que sepamos a quién echarle la culpa, que lea péptido auricular natriurético para que el lunes nos cuente cómo este es un marcador de función cardíaca. ¿Sale? ¿Alguien se autodesigna? Yo, si nadie quiere, yo lo hago. ¿Quién es? María Teresa. Sí, re bien, digo, apúntate. Porque vas a aprender, lo único que puede pasar es que aprendas más, ¿no? Y por ahí, leyendo de eso, a lo mejor te ayuda también con lo de choque que hay que estudiar para el lunes en la noche. Ok, sigamos. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, aquí básicamente es un repaso de lo que dijo Ethan, porque pues voy a hablar del mecanismo compensatorio ante la disminución del gasto cardíaco. Aquí el mecanismo compensatorio del que hablaremos va a ser uno de los primeros que aparecen, que es una taquicardia sinusal. Pues recordemos que... Taquicardia. Disculpe. ¿Por qué harías taquicardia? ¿Cómo eso es útil? Porque el gasto cardíaco, recordemos que va a estar influido por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, pues estaríamos manteniendo un gasto cardíaco, pues, normal o tratando de normalizarlo. Claro, porque las maneras de mejorar el gasto cardíaco son incrementar la frecuencia cardíaca o reducir las resistencias vasculares o incrementar la fracción de eyección, ¿no? Entonces, una de las maneras más rápidas de hacer esto, porque esos son los determinantes del gasto cardíaco, y qué bueno que lo hayas jalado a gasto cardíaco, porque esa es la manera correcta, es Sí, solo que pues este mecanismo debe ser por poco tiempo, ¿no? Porque una taquicardia, pues sabemos que disminuiría la fracción de eyección debido a que no necesariamente, no en forma crítica, acuérdate, cierto grado de taquicardia, aunque le baja tantito, eso nos lo mostraron con flechitas ayer, aunque le baje tantito a la fracción de eyección, el caso es que estamos hablando volumen minuto. Entonces, si le bajas 10 mililitros a cada latido, pero subes al doble los latidos, pues la verdad es que sales ganando en la ecuación. Si tienes, ya cuando la taquicardia es tal que compromete el llenado ventricular, entonces la cosa se descompone. Pero por eso, si subes las escaleras corriendo, te da taquicardia. Eso incrementa el gasto cardíaco. Porque pierdes relativamente poco de volumen, de fracción no de fracción de eyección, de precarga, en función de lo mucho que ganas en términos de gasto cardíaco por incrementar la frecuencia cardíaca. Ok, entonces solito el organismo, digamos que mantendría un nivel de frecuencia cardíaca alta sin sobrepasarse. Digamos, no, claro, entonces claro. no podría llegar, digamos, a agotar el corazón. El corazón no se cansa. O sea, sí en término figurado, pero no en términos reales, no se cansa el corazón. Si se llega, o sea, si la frecuencia cardíaca se incrementa demasiado, entonces podrás comprometer la perfusión misma del miocardio, porque para que tú incrementes la frecuencia cardíaca tienes que alargar la diástole, acortar la diástole, y el corazón, el miocardio perfunde en diástole, entonces se te puede infartar por esa razón cuando tiene una taquicardia extrema, o tener hipoxia
miocárdica que te podría llevar a trastornos del ritmo, como por ejemplo fibrilación ventricular, que es una contracción ineficaz que acaba en paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿sí se puede morir de ello? Bueno, pues sí, sí se puede morir de ello, pero no porque se cansó de latir el corazón. Eso es. Ok. Sí. Y bueno, luego encontré que, bueno, no siempre habría taquicardia. Podríamos encontrar una bradicardia si la insuficiencia cardíaca es por isquemia, como vimos ayer. Sí, que había mencionado que aumenta la precarga y entonces es una manera diferente de elevar el gasto cardíaco. Es correcto. Sí, y pues ahí ese sería el mecanismo por el que habría bradicardia si la insuficiencia cardíaca es por isquemia. Entonces, pues habría que ver siempre. Ah, sí, se lo explicamos ayer. Sí. Listo. Sí, te hice la tarea. De nada, por cierto. Sí. Bueno, pues todo. Bueno, para que vean que sí desquito mi quincena. Tú estabas hablando de marcapasos, ¿ok? Sí. La frecuencia cardíaca podría acelerarse porque la falta de gasto cardíaco va a estimular al sistema simpático para que se incremente la velocidad de disparo, la frecuencia de disparo del nodo sinoauricular. Luego vas a tener taquicardia sinusal que incremente el gasto cardíaco. La otra manera en la que obra la insuficiencia cardíaca es que podrías tener insuficiencia cardíaca, estamos hablando de causa y no de consecuencia, porque si hay bradicardia que compromete el gasto cardíaco, eso te lleva a insuficiencia cardíaca. La bradicardia acaba por causar insuficiencia cardíaca, porque al tener demasiado disminuida la frecuencia cardíaca, eso compromete el gasto cardíaco y y la razón es esa. Una isquemia puede llevar a insuficiencia cardíaca por más de una razón. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Hay alteraciones en la conducción? Creo que también esto ya lo estaba contestado con la diapositiva última de la compañera. Bueno, pues o sea, según yo sí, pero igual tengo dudas. A ver. Así que se las voy a decir, a ver qué tal. Bueno, en cuanto a la velocidad de conducción, por mi lógica, yo creo que en las aurículas siempre aumenta. ¿Por qué? Porque se necesita una mejor contracción, o sea, tiene que ser más rápida para que sea simultánea o lo más simultánea posible. Cuando hablamos de velocidad de conducción estamos hablando de dromotropismo. Sí, dromotropismo, sí. Ok, entonces quizá si aquí solo avanza 1 metro por segundo, podría avanzar 2 o más de 1. Vale. Entonces van a poner el número. Okay. Luego, según mi lógica, dependiendo de la causa de la insuficiencia cardíaca, puede aumentar o disminuir la conducción en el nódulo AB. ¿Por qué? Recordemos que el nódulo AB es el causante del retraso en la contracción de los ventrículos. Entonces, si por ejemplo la insuficiencia cardíaca se debe a una estenosis en la válvula tricúspide, vamos a necesitar un mejor llenado porque no va a estar llegando suficiente volumen al ventrículo derecho. Entonces, aquí tendría que disminuir la velocidad de conducción aún más para que tenga más tiempo de llenarse, y entonces el haz de His-Purkinje tendría que aumentar su velocidad de conducción para que igual al momento de eyectar la sangre sea más simultánea y sea mejor. Pero si la causa el corazón no sabe por qué no le llega sangre al ventrículo, ¿ah? Así que lo que tú dices sería conveniente, pero ya de ahí a que eso sea lo que vaya a ocurrir es otro cantar. Exacto, eso es lo que yo pienso. Y en este caso, en el siguiente caso, si el problema está, por ejemplo, en una parte del pulmón, como una estenosis en la arteria pulmonar, o no sé, una embolia o EPOC, entonces va a aumentar la postcarga, lo que nos va a llevar a que el volumen de llenado del ventrículo derecho va a estar normal, va a ser adecuado, pero va a tener que aumentar la conducción para que haya más latidos por minuto.
Voy a Entonces, voltear la pregunta porque creo que estás trabajando desde el lado incorrecto de la ecuación. a ver, ¿Qué alteraciones o qué circunstancias tienen potencial para modificar la velocidad de conducción del estímulo eléctrico en el corazón? respecto a la insuficiencia, No, en general. En ok, fisiología. puede ser una arritmia. No, Por ejemplo. esa es la consecuencia. Am, La causa. ¿Por qué se modificaría la velocidad de conducción del estímulo eléctrico? ok. Igual quizá como le mencioné A hace ver, un Cordero. momento. A ver, Cordero. Se me ocurre que podría ser, por ejemplo, una hipoxia y pase lo que presentaron en la diapositiva Una es anterior. la hipoxia, ok, eso ya lo explicaron, es correcto. Una es la hipoxia y la otra... ¿Alguien se le ocurre otra? ¿De qué depende la conducción? A ver, ¿quién estaba hablando? Yo, doctor, pero por ejemplo, ¿podría ser como un mecanismo compensatorio ante la hipovolemia? Pérdida de sangre. Pero no se da espontáneamente. Tienes que conocer cuáles son. La velocidad de conducción depende de que las células despolaricen y de cómo se propaga el estímulo eléctrico, que tiene que ver con despolarización. Entonces Ok. no se trata de que alguien se dé cuenta de que está estenótica la válvula, o que alguien se dé... No se trata de eso. O tienes problemas porque la hipoxia compromete lo de la ATP y entonces si no hay ATP no activa la bomba de sodio-potasio y entonces no se regenera el potencial de acción y entonces no se... Lo que ya habíamos dicho desde ayer. O bien... Estamos hablando de potenciales de acción. ¿Cuál sería el otro problema? Pues una hipocalcemia. Alteraciones electrolíticas que tengan que ver con la probabilidad o de despolarización de la membrana. No me quisiera yo meter tienes razón con lo del calcio, pero no me quiero meter mucho al calcio porque el calcio no tiene que ver tanto con la despolarización o repolarización como con la respuesta. Pero tienes razón en sentido más amplio, o hay un problema electrolítico o hay un problema isquémico. Eso explicaría o hay un problema estructural porque ya hubo una lesión isquémica y lo que tienes es una cicatriz. ¿Ok? Entonces, es donde tú explicarías que la insuficiencia cardíaca cause alteraciones de conducción o se dé por alteraciones de conducción. Y cuando estamos hablando de velocidad de conducción e insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, porque lo que estoy diciendo lo van a volver a repetir el lunes, espero ya con un poquito más de amplitud de la información con lo que vas a ir a leer hoy a consecuencia de lo que estamos platicando. A mí me interesa hablar de velocidad de conducción cardíaca, del estímulo eléctrico en el corazón, en relación con la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo pasa esto, no? Si tengo un problema valvular, la velocidad de conducción no tiene por qué estar alterada, porque los determinantes de la velocidad de conducción son hasta donde ya llegamos, o el oxígeno o los electrolitos. Y una estenosis o una insuficiencia valvular no afecta ni los electrolitos, no los relevantes, afecta el sodio pero no el potasio, no afecta los electrolitos y no afecta la oxigenación miocárdica. ¿Estamos claros? Sí. O sea, entonces, el problema de la conducción sería la hipoxemia causada por un problema pulmonar más que nada. Pues, o un problema isquémico. O isquémico, no olvidemos, claro, más que nada el problema isquémico. El problema pulmonar no es tan terrible. Puedes tener una hipoxemia bastante significativa y sin embargo el corazón no lo sufre tanto.
Ok. Sobre Entonces, todo isquemia, estamos hablando de hipoxia celular por isquemia. por Y isquemia, las entonces, alteraciones electrolíticas. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, en beneficio de que hay que revisarlo un poquito más. Y no importa, porque cuando hablemos de insuficiencia cardíaca izquierda, esencialmente son las mismas implicaciones para la conducción nerviosa. Y entonces ahí dejo que te vayas como gordo en tobogán el lunes explicándonos acerca de conducción nerviosa, ¿te parece? ok. Solo una duda más. Entonces, si hay hipoxemia, disminuye la velocidad de conducción o por isquemia más que nada, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, como hay hipoxemia, o sea, es la duda que tenía pensado. Debe aumentar el gasto cardíaco para tratar de compensar la sangre que llega al cuerpo, a los Es tejidos. lo que quisiéramos, pero para que tú incrementes Ok. el gasto cardíaco necesitas ATPs para que el corazón se contraiga, y si el corazón está isquémico, ¿cómo va a fabricar los ATPs que necesita también para contraerse? Porque necesitas ATPs para contraerte y necesitas ATPs para conducir, porque en ambos casos estamos hablando de generar potenciales de acción que son dependientes de bombas de sodio, potasio, ATPasa, que requieren ATPs, y para tener ATPs necesitas oxígeno, así que si tienes hipoxia miocárdica, pues ni conducción ni contracción, mijo. Ok, ya entendí. Ok. Claro. Bueno, excitabilidad. A ver, ¿qué me puedes decir? Pero Pues, esencialmente es la misma historia. sí, y de hecho ya estoy dudando de lo que... Bueno, pero porque para yo eso estaba lo hablando un paga, poquito... porque de aquí al lunes lo compones. Sí, porque, bueno, primero A ver, había ordena tus pensado ideas que porque de se verdad puede... necesito hacer una pausa biológica. Ah, ok, claro. En 5 minutos regreso.
A ver, ya volví. ¿Ya reorganizaste tus ideas? A ver, cuéntame. Sí, algo así. Vamos a ver a dónde. No importa, porque ya dijimos que ¿tienes abrazado un toloc en tu foto? Ah, sí. No, es un caimán, un cocodrilillo. ¿Por qué abrazas cocodrilos? A ver. Eh, Nada más de una reserva. Son amigables. El tamaño del cerebro del cocodrilo no da para generar amistad. Tienen bien poquita corteza. Yo creo que están chiquitos y por eso, pero está bien. Mi hermano luchaba con cocodrilos en Florida, así que no importa. Bueno, lo que había pensado es que podría tener una insuficiencia cardíaca por esta disminución del gasto cardíaco. ¿Y cómo se me puede dar esa disminución del gasto cardíaco? Por una menor contractibilidad, es decir, que tendría una menor concentración de calcio. Entonces esto comprometería mi contractibilidad y finalmente mi gasto cardíaco. Pero ya luego viendo los ejemplos, pensé que puedo tener... Espérate, aguanta, antes que se me olvide. Job, dentro de lo que tienes de tarea para el lunes, agrega revisitar aquello de por qué la bradicardia genera insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Para que le demos una repasadita. Síguele. Disculpe, doctor, siempre respecto a la conducción, ¿verdad? Sí, porque la bradicardia es un trastorno de conducción. Ok, bien. Claro. Sí, entonces, bueno, estaba pensando ahorita que entonces si tengo un aumento de mi poscarga, ya sea por una tromboembolia, una estenosis pulmonar, todo eso, entonces podría tener aún así concentraciones normales de calcio, pero como tengo un aumento de mi poscarga, no daría o no compensaría para como compensar este gasto cardíaco. Entonces no sé si esto es correcto, de que podría tener un calcio normal, pero como al aumentar mi poscarga y se me aumenta mi trabajo cardíaco, se me compromete sin tener una disminución del calcio, pero no estoy seguro. No. Ahí la concentración de calcio, porque el calcio se usa y se vuelve a usar y se vuelve a usar. Entonces no es como que el incremento de calcio, o sea, que un reflejo de la falla cardíaca sea subir el calcio, porque el calcio no se gasta, se recicla. Entonces, con que el calcio esté normal, te debería de alcanzar para una buena contracción miocárdica. Porque Aún lo usas para la contracción, lo sueltas, lo vuelves a agarrar, lo vuelves a soltar. Entonces estás peloteando el calcio, no lo estás consumiendo, no lo desapareces. Ajá, pero aún así si aumento mi poscarga y no tengo un aumento de calcio, sí o sea, no afecta. No afecta. Ok. Entonces, ahora está un poco más claro de que entonces en una insuficiencia cardíaca tengo esta disminución de calcio. Y también había leído que cuando se observan pacientes con insuficiencia cardíaca, se observa este aumento de los factores de necrosis tumoral alfa, ya que estos comprometen también a la entrada de calcio a las células y por lo tanto pasa esto mismo, ¿no? De que digamos al revés, la falta de calcio, si es grave, puede comprometer la función miocárdica y los mecanismos que impiden el movimiento de calcio hacia el interior de la célula comprometen la función miocárdica. ¿Eso tiene más sentido para ti? Sí. Claro. Y también leí cómo puede afectar al sistema nervioso simpático. Porque si mi cuerpo empieza a detectar una pérdida de oxígeno o por este gasto cardíaco disminuido, entonces se aumenta, se estimula mi sistema nervioso simpático. Pero si esto llega a un estado crónico, al estar estimulando simpático por beta agonistas, en este caso noradrenalina, entonces causa una desensibilización de esos receptores y ya no ayuda, por decir, el sistema simpático ya no ayuda en esto. Es un efecto que puede observar en la insuficiencia cardíaca, de que a pesar de que tenga estas grandes liberaciones de noradrenalina, ya no se me compensa. Te voy a hacer una pregunta, pero va a ser para los 26.
¿Tiene algo que ver el pH sanguíneo con la capacidad de los neurotransmisores como la noradrenalina que tú mencionaste para funcionar? Sí recuerdo haber leído algo así de Después de una 2 semanas de acidosis conocernos, metabólica. espero que puedas predecir que mi siguiente pregunta va a ser ¿por qué? Sí. ¿Por qué? A ver, Pot. Yo supongo que sí, porque, por ejemplo, la noradrenalina y todo eso son catecolaminas. Entonces, las aminas funcionan mejor, o sea, se inhiben si hay acidosis, porque ¿Por funcionan qué? mejor. Porque en el pH normal están en un medio un poquito básico, pero más que nada estable. Entonces, si se disminuye a un pH ácido, se van a desprotonar y van a quedar en sus formas ionizadas o se van a ionizar parcialmente y ya no van a tener el mismo efecto. Es correcto. ¿Por qué? Te falta un por qué para que yo esté feliz. ¿Por qué es un problema que se desprotonen? Porque ya se no... desprotonan, se hiperprotonan, porque acuérdate que si tienes pH ácido, lo que sobra son protones. Cierto. Claro. ¿Qué tienen que ver los protones en este asunto? Estrellita para el que lo sepa, de verdad. Pero no importa, ahorita que terminemos esta clase todos lo van a saber y esta es una información bien útil para un montón de cosas. ¿Cómo le hace la noradrenalina para lograr que el músculo liso haga lo que quiere que haga? ¿Cómo funciona esa señalización? De hecho, es una pregunta de biología celular, curso que ya aprobaron. ¿Cómo se comunican las células a través de los neurotransmisores? ¿Cómo le hacen los neurotransmisores para mandar su señal? Pues uniéndose a sus receptores y desencadenando reacciones. ¿Cómo se unen a los receptores? Preparen su mano para su aha moment y su face palm, por favor. ¿Cómo se unen a los receptores? ¿Es una unión permanente o transitoria? Transitoria. ¿Cómo se dan las uniones transitorias? Por fuerzas electrostáticas o iónicas. No, las uniones iónicas son, creo que te refieres a covalentes. No, las uniones más transitorias son las que se dan por puentes de hidrógeno. ¿De qué depende la posibilidad de formar un puente? ¿Qué es un puente de hidrógeno? ¿Cómo describirían un puente de hidrógeno? A ver, Fabricio. El puente de hidrógeno era la unión de dos moléculas a través de, como uno dice, a través de un hidrógeno, pues tiene que estar unido por un elemento muy electronegativo. A ver, hasta donde dijiste me alcanzaba. Dos moléculas se interactúan transitoria y débilmente porque hay un hidrógeno que funciona como puente que está compartiendo, que no es ni de aquí ni de allá, ¿no? El mismo hidrógeno está compartido por las dos moléculas. Entonces, cuando el electrón pasa por aquí, se afina a este lado, y cuando pasa por aquí de este otro, y entonces funciona como un puente, porque ese mismo hidrógeno es al mismo tiempo de las dos moléculas. Muy foscolino el hidrógeno, porque anda con dos moléculas al mismo tiempo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí, ahora, para que se pueda dar un puente de hidrógeno, tiene que ser que de las dos moléculas, una tenga el hidrógeno y la otra no. Porque es entonces que lo pueden compartir.
Si ninguna de las dos tiene hidrógeno, lo cual ocurre en pH alcalino, pues no hay manera de formar un puente de hidrógeno sin hidrógeno, ¿no? Si ambas tienen hidrógeno, pues no se puede porque las dos tienen al hidrógeno, entonces no hay necesidad de compartir uno solo. ¿Sí ven a lo que me refiero? Fabricio, veme contestando para que yo sepa que estoy hablando con alguien. Sí, se entiende. Ah, ok. Me voy a ir a biología celular y vamos a hablar del pK. ¿Se acuerdan que las proteínas, las enzimas, las proteínas de membrana, los receptores, los ligandos, todo eso, está hecho con aminoácidos? Y entonces aquellos aminoácidos polares cargados forman enlaces covalentes y son enlaces firmes. Aquellos aminoácidos apolares están al interior de la proteína. Los aminoácidos polares sin carga son aquellos que tienen hidrógenos disociables y entonces se encuentran en la periferia de la proteína porque son hidrofílicos de alguna manera, porque no son hidrófobos, ¿no? ¿Vamos claros, Fabricio? Sí. Sí, ok. Entonces, estos hidrógenos disociables de estos aminoácidos polares sin carga tienen un pK más o menos cercano al pH fisiológico. Eso quiere decir que disocian cerca del pH fisiológico. Esta capacidad de disociar es la que le permite que esta proteína que tiene estos aminoácidos interactúe con este receptor que tiene estos otros aminoácidos, o esta molécula noradrenalina pueda interactuar con la proteína receptora de membrana en virtud de que tienen la capacidad de formar un puente de hidrógeno, y cuando se forma el puente de hidrógeno, entonces la proteína de membrana cambia su configuración y libera algo que manda la señal, generalmente AMP cíclico, pero pueden ser otros segundos mensajeros, que manda una señal al interior de la célula para que la célula haga lo que tiene que hacer. Y esta es la manera en la que se da la comunicación intercelular. Ahora, ya que entendemos esto, y entendemos que esto ocurre en virtud de que se forman puentes de hidrógeno, entonces se vuelve claro que la disponibilidad del hidrógeno en el medio ambiente va a determinar si se va a dar esa circunstancia de dos moléculas que se van a juntar en función de que van a compartir transitoriamente un mismo hidrógeno. ¿Estamos claros? Sí. ¿Así se los enseñaron el semestre pasado? ¿El antepasado, biología celular? Porque así era, ¿eh? ¿Qué pasó, Calderón? En fisiología nos enseñaron eso. Ese fue en fisiología. Eso es bien importante, porque entonces, si yo tengo acidosis, porque aquí estás poniendo el pH, no estás poniendo la concentración de potasio, perdón, pero si tú mueves el pH, es que hablaste de noradrenalina y de su efecto, si te metiste con pH, si mueves el pH, por eso es que no funcionan las aminas o estos transmisores en pH ácido. No es que se inactiven, comillas, en sentido estricto, sino que la disponibilidad de hidrogeniones, tanto en pH ácido como en pH alcalino, modifica la interacción ligando-proteína de membrana y modifica la actividad enzimática en su conjunto, porque todas estas acciones son dependientes de la formación de puentes de hidrógeno. Por eso la acidosis es tan horrible para un montón de fenómenos biológicos. ¿Sale? Y esta información guárdenla porque cuando hablemos de choque les va a servir, porque en choque hay acidosis. También por eso hay problemas con la alcalosis respiratoria del paciente con EPOC, porque si está en alcalosis respiratoria, algunos fenómenos enzimáticos van a estar entorpecidos. ¿Sale? De hecho, por eso se afecta la disociación de la hemoglobina en diferentes pHs. Todo empieza a tomar sentido fisiológico. Bueno, en fin, sigue donde estabas. ¿Quién eras? No era Ricardo.
Pues nada más, pues, estoy en shock. Bueno, pues nada más había aumentado esa parte de la hipercalemia, porque habíamos hablado de que al existir una hipercalemia, se hace más lenta esta reactivación por los gradientes, es más lenta la salida, y por lo tanto causa que a final de cuentas mi gasto cardíaco disminuya, y también podría representar comprometer esta insuficiencia. Ok, tiene sentido. Y nos queda Fabricio Rodríguez, que nos va a decir 3 minutos o menos para que almorcemos temprano hoy, porque se hincha el paciente con insuficiencia cardíaca. Ándele. Pues con todo lo que ya hemos hablado, pues está bastante claro, pero bueno. Después como de ya 20 sabemos, años de dar clases, ya aprendí que nada es obvio para los estudiantes, así que ilústralo bien. Ándale. bueno, como ya vimos, cuando se da una insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, del lado derecho, pues hay una disminución, ya vimos que del gasto cardíaco, hay una retención de la sangre en el ventrículo derecho. Dependiendo de la etiología, también recordemos que hay regurgitación hacia la aurícula, también se puede ocurrir. Pero eventualmente, independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca derecha que tengamos, eventualmente se va a ir acumulando la sangre del lado derecho. Esto, recordemos que eventualmente pues, se va llenando las cámaras, eventualmente aumenta la presión en el lado venoso del cuerpo, en el lado sistémico, porque pues estamos hablando del lado derecho. Si fuera el lado izquierdo, que ya veremos el lunes, sería en los pulmones. Entonces, como aumenta la presión en el lado venoso del cuerpo, pues eventualmente recordemos que las fuerzas de Starling en los capilares se ven más afectadas del lado venoso que del lado capilar. Entonces, en el lado venoso va a empezar a aumentar la presión hidrostática capilar debido al aumento de presión que ejerce la sangre hacia los capilares. Esto va a hacer que todo el líquido pues empiece a fluir afuera de los capilares, hacia el espacio intersticial. Si está aumentando la presión en el lado venoso, yo creo que tienes razón, se sale el agua de los capilares venosos, pero también se opone resistencia al retorno del agua que ya salió. Sí, porque es una fuerza que se opone a la absorción. Se opone más, creo que lo más relevante es la oposición a la reabsorción, que creo que es una mejor manera de frasear esto que una salida activa, aunque de hecho ocurren las dos cosas. Pues técnicamente irían como de la mano, porque sí, claro. en que sale, se puede decir como que sale el líquido de los capilares hacia el espacio, pues está bien una presión que lo está empujando, y como esa presión es más grande que la que hay en el espacio intersticial, pues la fuerza de empuje, por así decirlo, del espacio intersticial es muy diminuta, entonces no puede regresar el agua. Entonces se empieza a acumular y se empieza a quedar en el espacio intersticial, y es lo que produce el edema. Sobre todo menciona que se va a presenciar más en las extremidades inferiores, porque recordemos que también tenemos que agregarle a las fuerzas a las fuerzas de gravedad y todo eso que hay en el miembro inferior. Eso hace que se observe más, como vemos en la imagen, entre un pie normal y un pie con edema. Se ven pues hinchados, los tobillos hinchados y todo eso, y también muestran la marca de un dedo, y como lo presionas, se queda la marca. Debido a que como está inflamado lleno de líquido, pues se puede tocar y queda así como y entonces obviamente también tenemos el asunto que ya había mencionado, que cuando este paciente se acuesta, le quitas a la ecuación causal del edema la presión hidrostática de la gravedad, como tú lo llamaste, de la columna de agua, como sale en los textos de fisiología, lo cual de alguna manera genera que el paciente mejore de su edema en la noche, y vaya deteriorando a lo largo del día. Por eso en los viejitos con fenómeno que también ocurre en varices, que me lo preguntaron la vez pasada, por los pacientes con varices o insuficiencia venosa periférica, aunque no tengan insuficiencia cardíaca, tienen un patrón de edema de miembros inferiores que ocurre esencialmente por exactamente el mismo mecanismo que acabas de mencionar, y que también mejora al acostarse. Sí.
¿Sale? Sí, lo que tenía una duda es con respecto a lo de las fuerzas de Starling. Pues tenemos también en consideración la fuerza oncótica capilar, que es lo de las proteínas. No sé si el aumento por decir, del flujo sanguíneo, de la retención del líquido que hay en los capilares, puede estar diluyendo las proteínas. ¿O eso no se toma en consideración? Habitualmente no es un elemento central, porque se acaba por estimular la síntesis de albúmina adicional. Entonces no nos esperaría que tengas una hipoalbuminemia crítica que explique cómo se empeora porque el paciente se diluyó. Porque finalmente el paciente le sobra agua, pero no le sobra agua intravascular. El hecho de que le sobre agua hace que el agua se quede en el tercer espacio. Entonces un porcentaje significativo del agua sobrante se encuentra fuera de los vasos y por lo tanto no tiene capacidad de diluir la albúmina intravascular y por lo tanto no tendría cómo afectar la presión oncótica. Sí, porque, o sea, lo pensaba porque igual si en dado caso de que sí se diluyesen las proteínas, también sería un factor que favorecería el filtrado debido a que no se retendría. Pero no pasa en forma significativa. Se diluye más lo que está fuera que lo que está dentro, entonces la presión oncótica intersticial también se ve comprometida. Entonces no hay un problema significativo allá. Esa no es la razón. O sea, entiendo tu lógica, pero esa no es la razón. Lo que sí va a pasar es que va a bajar el sodio sérico. Y esa es una cosa bien central que cuando me los vuelva a encontrar se las voy a preguntar. En realidad, cuando uno mide el sodio en sangre, no está midiendo la cantidad de sodio en el cuerpo. Cuando uno mide el sodio en sangre o en suero, porque es donde se mide, en realidad estás midiendo en cuánta agua está diluido el sodio. Y generalmente, en el 99% de los casos, cuando uno mide, determina o mide, cuantifica el sodio sérico, en realidad lo que estás haciendo es una estimación de en cuánta agua está diluido el sodio. Lo cual implica que un paciente que retiene agua diluye su sodio. Entonces, todos los pacientes con retención hídrica suelen tener hiponatremia y insuficiente cardíaco entre ellos. ¿Okay? Suelen tener hiponatremia. Y si además le echas al asunto el hecho de que la insuficiencia cardíaca produce un péptido que sucede que se llama natriurético, pues entonces eso elimina más sodio y diluye aún más el sodio en el agua que está en exceso y entonces genera hiponatremia. Entonces un marcador universal de dilución es la hiponatremia, porque eso quiere decir que te sobra, la hiponatremia habla de que te sobra agua. Y como en la insuficiencia cardíaca se retiene agua en tercer espacio, sobre todo en la insuficiencia cardíaca derecha, se retiene agua en el tercer espacio, entonces, o en el espacio intersticial, que es el nombre del alternativo que recibe el tercer espacio, es el espacio intracelular es el espacio 1, el espacio intravascular es el espacio 2, el intersticial es el tercer espacio, ¿no? Entonces, donde no estás ni en los vasos ni en las células. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha, que condiciona retención de agua en el paciente en el tercer espacio, se espera que ocurra hiponatremia. ¿Sale? Esto no está en ninguno de los temas que vimos, pero se los quiero decir también porque resulta importante. Y eso es todo de mi parte. Y curiosamente, lo que sí, por eso le restringes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, restringes la cantidad de agua que le das al paciente, porque si le das demasiada agua se va a seguir saliendo y va a empeorar las cosas, ¿no? Entonces tú restringes agua, le das diurético, porque si le das diurético bajas la precarga, pero te deshaces del agua y uno de los efectos esperados es que el sodio se recupere. Y pues ya acabamos, chavos. Nos sobraron 10 minutos para almorzar antes. Nos vemos el lunes, que en el papel dice que es inhábil, pero que no va a ser inhábil y que viene con examen incluido para festejar a don Benito Juárez, porque si no, nos desfasamos y como el examen se le abre a los 4 grupos el mismo día, a la misma hora, no nos podemos desfasar. ¿Qué pasó, Erika?
Sí, con respecto a los siguientes temas, ¿se va a repartir de una vez hoy? Porque ya empezaríamos a exponer, creo que Sí, el porque hoy miércoles. es viernes, claro que sí, Sí. déjame lo veo. Gracias por acordarme. Ahí nos vamos a echar los 10 minutos que nos quedaban. Sí, tienes razón, así hicimos la vez pasada. Y sí, porque sí es una chambota. Y son un chorro de temas, porque como ya ven, la lista de temas ya está pegada o sea, ya el siguiente cuestionario está subido y ya está la lista de temas anotada ahí. Entonces, vamos a repartir. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Se me desconchinfló algo. Ahí va. No. Aquí. Acá. Flujo sanguíneo vascular. Le toca. Sánchez Coello. Fuerzas de Starling no las va a decir nadie porque ya lo evaluamos. Espero que se las sepan, lo estamos viendo hoy. Entonces, nada más para que sepan que es un elemento que tienen que repasar, pero no va a tener pregunta. Y la vamos a tocar repartido. Resistencias vasculares, Sánchez. Capacitancia vascular, que ya lo hemos tocado más o menos, Solís. Metabolismo del lactato, UC. Vargas, te toca cadena respiratoria, que sí tiene implicaciones en choque, sobre todo en choque séptico. Vela, te toca determinantes del pH sanguíneo. Aquí nos vamos a meter un poco de interpretación de gasometría. Va a ser importante que revises un poquito eso porque hasta allá los voy a querer llevar. Aguilar, te toca respuesta inflamatoria sistémica. Ya no se llama así según la guía de Surviving Sepsis, pero de todas maneras vale la pena que busquen el concepto porque desde el punto de vista didáctico y de aprendizaje es más explícito, más fácil de entender la respuesta inflamatoria sistémica. Alonso Sabido, permeabilidad capilar. Anduaga, creo que precarga y poscarga, los dos juntos, porque son términos que ya revisamos bien, pero otra vez aquí los vamos a aterrizar a choque y te voy a poner los dos porque es un tema que ya está bastante masticado. Aranda, te sacaste el tigre en la rifa, especies reactivas de oxígeno, que tiene que ver con, explica un montón de cosas. Les subí un artículo, por cierto, al respecto, pero está bastante bioquímico y tiene su nivel de dificultad. Y Ayala, óxido nítrico. En función, todo en relación a choque, porque las especies reactivas de oxígeno también explican envejecimiento, daño cromosómico, oncogénesis y otras cosas, pero no nos vamos, esto es para Aranda, no nos vamos a meter hasta ahí. Solamente vamos a tratar de confinarnos en lo que se relaciona a choque y sepsis. Entonces hay algunas cuestiones de fagocitosis que se explican por especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué sirven y cómo tiene efectos o capacidad de explicar fenómenos en el choque? ¿Ok? El centro, siempre que tengan dudas porque está el choque distributivo, cardiogénico, anafiláctico, que es uno de los pósters, por cierto, séptico, hipovolémico, hemorrágico, traten de gravitar hacia choque séptico, porque es el que explica más cosas, y entendiendo eso se pueden disgregar hacia otros y van a entender bien. ¿Ok? Y pues nada, suerte para lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, sobre el péptido, nada más es sobre, o sea, lo tomo como un marcador. Sí, cómo se usa, qué hace, por qué lo usamos como lo usamos en clínica, un poco eso.
¿no? Porque es un marcador de insuficiencia cardíaca y de otros problemas. Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones? Sale, ¿no? Para que ya nos lo topamos, pues vamos a ver cómo se usa, porque de hecho se usa en la práctica, en el ORAN lo usamos. Muchas en el gracias. ORAN, en cualquier hospital. Ok, bueno, bye, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor.